Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión de Televisión. Hoy tenemos a un hombre del Pacífico, un gran escritor colombiano, Óscar Collazos. Nació en Bahía Solano, hizo su vida en Buenaventura, en Cali, ahora vive en Cartagena y ha rodado por muchas partes del mundo. Creo que es uno de los grandes escritores contemporáneos de este país, con el que vamos a hablar mucho de literatura, con Alejandro José López, un joven novelista, profesor universitario, que nos acompaña en esta conversación con Óscar Collazos aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Óscar Collazos. Para iniciar nuestra conversación, sé que Óscar, en sus novelas y cuentos que leí de joven, la música es muy importante, sobre todo porque su formación fue en Buenaventura. Hay un bolero que se llama Llevarás la marca. Voy a utilizar ese bolero para preguntarte cuál es la marca de ese tu origen en Bahía Solano, Buenaventura, luego en Cali, que tú has venido elaborando porque te volviste un escritor cada vez más universal por tu vida, por las temáticas, pero de ese primer Óscar Collazos, de ese mundo que llevas. A ver, Bahía Solano es apenas un punto de referencia de la infancia, porque en realidad yo creo que empiezo a existir como ser humano en Buenaventura. No solamente porque tengo conciencia de lo que hago, sino porque hice muchas cosas inconscientemente. Eso es una experiencia. Uno nace ahí donde hace esas cosas. Y lo de Buenaventura es fundamental. A mí cuando me dicen, describa la Buenaventura de su infancia, digo, en Buenaventura era muy difícil tener infancia, se perdía muy rápidamente lo que se llama infancia. Era es un puerto, en cierto sentido era una fundación prostibularia, ¿no? Entonces era muy difícil tener esa infancia. Pero sí, la música marca por completo, porque la música era callejera y cotidiana, era la forma de comunicación. Yo viví muy acomplejado de todas maneras en la adolescencia, porque yo creía que no sabía bailar como bailaban el resto de los compañeros, como bailaban los compañeros verdaderamente afros. Entonces me dediqué a irme furtivamente a los bailaderos, cerca de los bailaderos, a mirar de lejos, a ver cómo tiraba paso la gente. Pero no solamente era mirar, era escuchar también. Entonces, indudablemente, eso empieza a entrar en eso que los escritores llamamos nuestra educación sentimental. Para mí hay una imagen y es ver a los bacanes de Buenaventura con la cachucha de Rolando la Serie. Es decir, todos los porteños querían parecerse a Rolando la Serie, porque es que era el cantante. Es decir, ahí estaba Rolando la Serie, estaba Ismael Rivera, estaba Cortijo y su combo, y esos eran los referentes de la vida cotidiana. De hecho, Óscar, tu segundo libro, que es un libro maravilloso de cuentos, fundante de muchas cosas en la literatura colombiana, toma su nombre de una guaracha de Rolando la Serie, Son de Máquina. Sí, Son de Máquina, sí, sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Óscar, lo que fueron esos inicios como escritor, el encuentro de la vocación en Buenaventura, tu primer paso por tu llegada a Cali inicialmente? Era una época en la cual he sabido por infidencias a las que he tenido acceso que las dificultades que había que sortear eran enormes. Trabajabas con máquinas de escribir prestadas, por ejemplo, en Buenaventura, en una empresa que gerenciaba tu padre, trabajaste allí. Luego el maestro Enrique Buenaventura te abrió generosamente las puertas del TEC. ¿Cómo fue ese comenzar de un escritor con dificultades enormes, como incluso la de tener una máquina de escribir disponible? Lo que yo creo es que si no hubiera tenido dificultades no hubiera sido escritor. Sí, si hubiera tenido facilidades para cualquier cosa, probablemente hubiera buscado algo mucho más divertido. Y las dificultades tenían un componente bastante divertido. Sí, yo había escrito unos primeros cuentos entre los 19 y los 20 años, había tenido la fortuna de haber publicado uno de esos cuentos en el Magazine Dominical del Espectador en 1962. Es decir, no había cumplido todavía los 20 años. Y a partir de ese momento me sentí escritor. Uno se siente escritor cuando publica, no cuando escribe.
cuando entra en relación. Yo en eso sigo siendo marxista de Carlos, no de Grucho, y es que un vestido es vestido cuando se usa. Claro. Es decir, un libro es libro cuando se lee, y más allá. Entonces, en realidad, esos cuentos fueron escritos sin que yo tuviera el propósito de renovar absolutamente nada. Escribía lo que tenía que escribir, escribía sobre experiencias juveniles. Me he dado cuenta de que se podía escribir sobre esas cosas y me he dado cuenta leyendo a grandes escritores que admiraba. Yo recuerdo que cuando leí el Cazador entre el Centeno, que lo leímos aquí en una traducción argentina que se llamaba El Cazador Oculto, me di cuenta que se podía escribir sobre adolescentes cabreados con el mundo, cabreados con la familia, cabreados con la sociedad y cabreados con ellos mismos. Entonces me di cuenta que yo tenía detrás una especie de experiencia familiar de cabreos. Y entonces empecé a escribir sobre esos cabreos, sobre esos malestares. Y soltando casi con una especie de ejercicio de terapia, soltando lo que tenía dentro. Y de ahí salieron los primeros cuentos de El verano también moja las espaldas. Y Son de máquina. Son de máquina es un apéndice. Si yo hubiera tenido paciencia, no se puede tener, cuando es joven no se puede tener paciencia. Esos dos libros hubieran sido un solo libro. Un solo libro porque es el mismo universo. Es el universo de Buenaventura, de esos primeros cuentos. Yo creo lo mismo. En ese momento, una persona muy importante, el maestro Manuel Mejía Vallejos, inventó la aventura editorial de papel sobrante y ahí acogió El verano también moja las espaldas, que es tu debut como escritor. Ahora, Óscar, lo que sorprende enormemente es la cantidad de renovaciones formales, tu experimentación, esa fuerza del lenguaje, el cabreo es una palabra que le viene muy bien a una prosa tan enérgica. Uno pues inevitablemente piensa en los grandes, dijéramos, escritores contemporáneos, el monólogo interior, todas estas técnicas nuevas. Óscar, ¿de dónde te viene esa fortaleza y esa vocación por experimentar? Yo lo puedo decir hoy a la distancia, en el momento no lo podría explicar. Eso es el resultado de dos cosas, de un temperamento personal, que era compulsivo, impaciente, rebelde, todo eso, con unas lecturas. De pronto, a ver, en las lecturas hay un almacenamiento inconsciente de métodos. Para mí la lectura es eso, para un escritor. Uno no se da cuenta que va metiendo allá en un depósito, en una memoria, va metiendo unas cuantas cosas que después cuando le toca escribir, esos procedimientos salen transformados de alguna manera por la experiencia personal. Entonces lo que puede haber sido leído como rupturas en el estilo, en la forma, en la manera amoral de presentar ciertos temas, pues eso venía de ese encuentro de dos cosas, de lecturas y de una actitud temperamental que no conocía ningún tipo de sosiego. Y ahora, los temas fundamentales de la obra narrativa de Óscar Collazo ya están allí de todas maneras, ¿no? Por ejemplo, la confrontación del poder, en ese caso, pues de la autoridad familiar, sí. Pero posteriormente esa confrontación del abuso del poder incluso, de ese cabreo, aparece en toda tu obra novelística posterior. El erotismo, por ejemplo. ¿Qué nos puedes contar en relación con cómo te marca el ambiente de un puerto, el puerto de Buenaventura, pues que es un universo muy particular, en relación con esa opción de temas como la violencia, la marginalidad también, el erotismo un tanto brusco, un tanto, ¿no? Radical? Bueno, mi experiencia, bueno, mi familia, nosotros vivíamos en un barrio popular, no éramos pobres en la medida en que podía hacerse pobre en Buenaventura, pero vivíamos al lado de la marginalidad y de gente que sobrevivía en los rellenos que se hacían en los esteros, en los manglares. Una de las experiencias más impresionantes es haber pasado algunos años de mi infancia a una cuadra del matadero municipal. Es una experiencia extremadamente revulsiva para mí. Y de ver cómo la gente se disputaba al ir todos los días, todas las madrugadas al matadero, se disputaba los pellejos para salir a venderlos a la gente pobre, que no podía comprar carne sino comprar pellejo. Entonces eso, el conocimiento del patetismo y de la pobreza hasta ese extremo. No era que nuestra situación familiar fuera esa, pero desde muy temprano me di cuenta de que la supervivencia podía llegar a unos extremos de violencia. Yo vi gente darse cuchillo por un pedazo de tripa de carne, un pedazo de carne de eso, darse cuchillo y matarse. Y eso era tenaz. Yo hoy, por ejemplo, yo tengo un curso que en la universidad, literatura y
literatura y sociedad. Y casi siempre empiezo el curso dándole a leer a los estudiantes la Carta del Padre. ¿Y por qué les doy a leer la Carta del Padre? No es porque sea un problema de Kafka con su papá, sino que ahí está todo el gran problema de la filosofía, el gran problema de la vida, es las relaciones de poder y subordinación que uno establece con ese primer estado que es el papá, que es la familia. Claro. La Carta del Padre es un poco eso, es decir, esos primeros cuentos son una Carta del Padre. Pero después de ese universo que te ha recordado también Alejo, tú llegas a una novelita que yo considero de las cosas más lindas que se ha hecho en la literatura del Pacífico, que es Los días de la paciencia, que es una edición, la reeditamos en la Universidad del Valle hace algunos años y creo que vale la pena que nos hables de ese primer intento novelístico que de todas maneras está situado en Buenaventura. A ver, ese intento novelístico era el intento de recoger en un universo novelístico los fragmentos que había empezado a dar en esos primeros cuentos. Era recoger esa Buenaventura que estaba dispersa en los primeros cuentos. Y eso lo concebí a partir del momento en que me di cuenta o me hicieron dar cuenta, algunos críticos, que en realidad detrás de esos cuentos había un universo coherente sobre el cual podía trabajar. No fui yo el que se dio cuenta de inmediato de eso. Ahí es donde yo digo, es decir, una buena crítica ejerce ese poder extraordinario sobre la experiencia de un escritor. Entonces me propuse hacerlo, y me propuse hacerlo incluso a partir de algo extraordinariamente estimulante para nuestra generación, que fue la lectura de Rayuela. Es decir, con Rayuela nos dimos cuenta que el mundo podía presentarse fragmentado, claro, que se podía llegar a una fragmentación para que fuera el lector el que uniera esos fragmentos y esas partes como un rompecabezas, como un puzzle. Entonces concebí la ciudad como una serie de fragmentos con unos 2 o 3 personajes que recorren la historia. Probablemente si hubiera tardado más tiempo escribiéndola, fue un trabajo de unos 2 o 3 años en diferentes sitios. La empecé en Bogotá en el 67, la continué en París en el 68, la terminé en La Habana en 1969 y se la di a un editor, a Joaquín Mortiz. Se perdió durante 7 años. Juan Villoro dice que es la única novela de la literatura colombiana cuyo título corresponde a su calendario editorial, es decir, Los días de la paciencia. Joaquín Mortiz dice, yo esperé durante 7 años y la di por perdida. Yo di por perdida esa novela. Tuviste inmediatamente un impacto muy fuerte en la crítica más importante no solo de Colombia, sino del continente. Tus primeros libros fueron celebrados por personas como Marta Traba, por ejemplo. Yo recuerdo aquí, voy a leer un pequeño fragmentico de Marta Traba a propósito de tus primeros libros de cuentos, cuando se reeditaron en Uruguay, luego se reeditaron en Cuba, luego en Colombia. Es decir, inmediatamente hubo un impacto cultural muy fuerte, pero también hubo una recepción en todos los ámbitos, incluido el de la crítica. Marta Traba decía, el libro sorprendió a los expertos y recibió el espaldarazo de los 2 mejores escritores contemporáneos, García Márquez y Álvaro Cepeda Zamudio. Óscar Collazos, chocuano, o sea, proveniente de las más pobres, abandonadas y selváticas provincias de Colombia, silencioso, torpe, insurrecto, se volvió la nueva figura de la literatura nacional. Un respaldo muy interesante. ¿Cómo fue tu relación con esos críticos maravillosos de América Latina, con Ángel Rama, de quien hablaremos un poco más en detalle más adelante? ¿Cómo fue esa recepción? ¿Cómo lo viviste como escritor joven? A ver, cuando recuerdo esa experiencia, recuerdo que lo único que puedo decir es que fui muy afortunado. Fui muy afortunado porque cada uno de esos eventos se fueron dando dentro de una tremenda casualidad. Es decir, ninguna de esas circunstancias las busqué, ni siquiera pensaba que las merecía. Fue absolutamente fortuito el hecho de que un día me escribiera una carta Álvaro Cepeda Zamudio elogiando mis cuentos, y que Álvaro Cepeda le dijera a García Márquez, cuando le preguntó por jóvenes escritores, que leyera Los cuentos del verano también moja las espaldas, y que en vista de eso Álvaro Cepeda, que tenía una relación muy cercana con Marta Traba, me atrevo a decir que cercana porque parece que era algo más, sí, le dio a leer a Marta esos cuentos y entonces se creó una cadena, Marta Traba amiga de Ángel Rama y después su esposa. Entonces se creó esa cadena que se convirtió en una cadena de difusión del libro. Así que cuando yo llegué a trabajar a Casa de las Américas en 1969, pues esos cuentos venían precedidos de unos comentarios
elogiosos que dieron lugar a la edición que hizo Ángel Rama en Arca de Montevideo y Casa de las Américas en la colección La Onda. Ya que menciona a esos escritores, pues no puedo dejar de preguntarte una cosa, y es tu periplo caleño. Tú te vienes a Cali y tienes unos años muy importantes. No fuiste nadadista, pero te tocó esa generación, estuviste muy cercano a Enrique Buenaventura, escribiste algunas de tus cosas aquí antes de irte a Medellín, creo, pero háblanos un poco como del mundo de los escritores intelectual y el ambiente de la Cali de la época en que tú viviste. Mi vinculación con Cali es desde la infancia. Yo venía a pasar vacaciones de Buenaventura a Cali, donde mis tías Collazos de San Antonio. Entonces, cada año venía, así que esa vinculación estuvo ahí porque era la línea paterna. Cuando me vine a vivir a Cali, ya después de haber intentado estudiar en la Universidad Nacional Sociología, después de haber desertado de Sociología, pues me vine a Cali y de qué podía vivir. Lo que más o menos sabía hacer era escribir, y podía escribir cualquier cosa. Podía escribir desde reseñas de libros o de películas de una manera temeraria, o escribir artículos en un periódico. O dramaturgia, porque dramaturgia. Pero el viejo Enrique fue muy especial contigo en ese momento, ¿no? Yo lo que quería era escribir teatro, es decir, escribir teatro y escribir cuentos, pero no. Y empecé escribiendo teatro. Dejé de escribir teatro porque las obras no se representaban. Entonces de pronto vi que había... Y Enrique Buenaventura de alguna manera lo percibió porque fue uno de los primeros lectores que tuve. Y mis primeros cuentos, de hecho, entre 1964 y 1965, los escribía en la máquina de escribir de la oficina del TEC, ahí en el edificio de Bellas Artes, arriba. Entonces Enrique me permitía que en ciertas horas, cuando la secretaria no ocupaba la máquina de escribir, porque yo no tenía máquina de escribir. Hay una anécdota muy lindo que yo quiero compartirle a los televidentes, porque es muy bonito, ¿no? El viejo Manuel Mejía Vallejo, que acoge tu primer libro, también te regala una Olivetti y te resuelve un problema práctico y concreto, ¿no? ¿Qué significó ese contacto con el viejo Manuel Mejía Vallejo, con el viejo Enrique Buenaventura, con esas figuras señeras de la literatura colombiana que te acogieron con cariño? Enrique fue lo más parecido al primer maestro que tuve. Una extraordinaria paciencia y un sentido pedagógico también grande. Es decir, uno aprendía con Enrique sin que uno se diera cuenta que le estaba enseñando, que es el mejor maestro. El mejor maestro es el que no hace que está enseñando, pero probablemente sospecha que lo están escuchando. Entonces me hizo leer ciertos cuentistas. Enrique además escribía cuentos y era muy buen cuentista. Me hizo leer ciertos cuentistas. Yo recuerdo que el primer libro que me regaló fueron los cuentos de un gran cuentista norteamericano, O. Henry. Y los cuentos de O. Henry, es decir, que es una escritora que cabalga entre el siglo XIX y el siglo XX, me abrieron la posibilidad de escribir desde la cotidianidad con la sencillez más grande. Me hizo leer a Chekhov. Yo no había leído a Chekhov con disciplina. Me regaló un libro de cuentos del padre Brown, de Chesterton. Entonces, es decir, esas eran las lecciones. Esas eran las lecciones. Y como, pues, ¿de qué vive un joven? Eso. Y me dijo, mira, ¿por qué no te venís a trabajar aquí en el TEC? Yo te consigo un sueldito con el que puedes pagar una pieza, por lo menos, y a ver qué cargo te inventamos, asesor de dramaturgia. Entonces yo empecé a ser asesor de dramaturgia. Y me tomé tan en serio la cosa que hicimos una de las primeras aventuras del teatro colectivo en Colombia, la traducción y adaptación del Ubu Rey de Jarry en 1965, y eso fue una experiencia extraordinaria que me vinculó mucho más estrechamente con el teatro. Manuel Mejía Vallejo fue jurado en el 65 del Premio Nacional de Cuento que se hacía en el Festival de Arte de Cali, y me gané contra la voluntad de Gonzalo Arango, que concursaba, que se sintió muy triste porque un jovencito de Buenaventura le ganaba el concurso. Me gané ese concurso. Y al poco tiempo Manuel Mejía Vallejo me preguntó si yo tenía algunos cuentos como esos. Bueno, y te pagaron por ellos, porque el viejo Consuegra, el decano de la publicidad en este país, te pagó, siendo tan joven en aquella época, por ese segundo libro de cuentos, y si yo no estoy mal, una cifra parecida a los $200. $200. Porque yo me iba para París, y yo me iba a París con una mano delante y otra atrás. Iba con un pasaje invitado, no me iba a París, iba a la Unión Soviética, pero de regreso yo tenía previsto quedarme en París. Y empieza tu periplo de muchísimos viajes. Un periplo. Entonces, Consuegra
Consuegra me dice, tenga para el viaje, y me hizo firmar un contrato, y era un anticipo a son de máquina. Yo creo que nunca lo recuperó, el anticipo, pero bueno. Yo creo que sí, porque esos dos libros, Óscar, son absolutamente fundantes en Colombia de muchas cosas, de las cuales hablaremos un poco más adelante. ¿Sí? Y la portada del libro está entre las, porque además era un gran diseñador gráfico, Consuegra, entonces la portada del libro está en las muestras colectivas de diseños que hizo Consuegra. Pero Manuel fue más, entonces yo recuerdo que me fui de Cali a vivir a Medellín porque yo no pude soportar el gran garrotazo que significó que me abandonara una mujer a la que yo amaba mucho. Y uno tiene que cambiar, uno no cambia de mujer, uno cambia de ciudad. Sí, entonces me fui con esa tusa tan berraca. Grandes males, grandes remedios. Sí, me fui a Medellín, entonces Manuel y Darío Ruiz Gómez me dijeron, bueno, no, vente a Medellín, aquí te conseguimos un trabajito en la Universidad Nacional. Entonces me consiguieron un trabajo en la Universidad Nacional como asesor de dramaturgia, porque es que yo mismo sugerí el nombre del cargo. Ese era el currículo que traías con... Entonces me fui a Medellín y fue cuando Manuel publicó este primer libro de cuentos en la editorial Papel Sobrante. Y Europa, ya hablaste, esa primera llegada tú a París y ese periplo que va a ser muy importante en tu formación. Cuéntanos un poco literariamente qué significó instalarte en París, luego en Barcelona, ese periplo europeo. A ver, yo pertenezco a una generación en la que todavía París era para decirlo borgianamente, era una fundación mitológica. Es decir, París estaba en el imaginario de todos los latinoamericanos. Es decir, el viaje a París se hacía, o si no se hacía, había una especie de carencia en la biografía de todo escritor latinoamericano. Y en mi caso particularmente yo había aprendido francés desde el colegio, creo que lo aprendí bien, me había esforzado por aprenderlo bien, y no solamente eso, es decir, de leer a los escritores franceses, claro. Primero en traducciones y luego originalmente. Así que cuando llegué a París, de regreso de Moscú, se me está cayendo el bolígrafo y no la escritura. Me quedé en París, por supuesto, pero me quedé en París con la idea de estar 3-4 días, porque ¿qué iba a hacer en París? No conocía a nadie. Y en efecto llegué con 30 o 40 dólares y cuando se acabaron esos dólares dije, pues me regreso a Colombia, tenía el pasaje de regreso y se me apareció la Virgen. Muchas veces en mi vida se me ha aparecido la Virgen. Y la Virgen se llamaba Gustavo Angarita, el gran actor de teatro y televisión, que tenía una beca en París. Entonces le dije, no, pues me voy mañana, ya me regreso a Colombia. ¿Y por qué? Digo, ¿pero dónde voy a vivir? Me dijo, no se preocupe, venga aquí a mi casa. Pues su casa era un cuarto de 40 metros cuadrados. Y me dijo, no, aquí debajo de la cama de mi mujer y yo hay una colchoneta. Hagamos una cosa, nosotros nos vamos todo el día a estudiar, porque tienen una beca de la UNESCO, del Instituto Internacional de Teatro, entonces usted quédese aquí y de noche duerma. Y eso fue lo primero. Luego Carlos Duplá me dice, oiga, ¿y usted qué está viviendo? Le digo, pues no, pues eso es muy jodido. Los primeros días levanté bultos en el mercado de Leal, pero eso era, yo no tenía la capacidad, no era que no tuviera escrúpulos, que tuviera escrúpulos, no tenía, eso era muy fatigante, claro. Era muy duro. Y Carlos Duplá me ofreció un trabajo. Y ese trabajo sí tenía una connotación literaria. Me dijo, mire, yo le estoy dando clases de español a una escritora francesa y ella quiere aprender español, pero yo no puedo porque mis estudios y no me dan tiempo. Le digo, ¿y cuál es la escritora francesa? Dice, Christiane Rochefort. Yo había leído de Christiane Rochefort 2 novelas, El reposo del guerrero y Los niños del siglo, y le digo, acepté inmediatamente. Claro. Fui, conocí a Christiane, me ofreció una cantidad de dinero suficiente, pero no solamente eso. Yo me dedicaba 3 horas de la mañana a darle clases de español. Me dio las llaves de un apartaestudio que ella tenía en un barrio popular de París. Me dijo, las llaves son suyas, eso tiene agua caliente, tiene calefacción, váyase a vivir allá. Entonces yo me liberé de la servidumbre de Angarita, porque vivir con Angarita en 40 metros cuadrados y su mujer, y la colchoneta y las borracheras de todos los días, porque se emborrachaban todos los días con mal vino, pues eso era muy tenaz. Y luego viene entonces un viaje muy importante a Cuba, y entonces allí vas a desempeñar una función muy importante, sucediendo en ese cargo en Casa de las Américas a Mario Benedetti. Ahí empieza un Óscar Collazos ensayista quizá,
porque antes de eso pues había sido un estupendo cuentista, pero ahí se te viene una cantidad de actividades y de polémicas que te lanzan al panorama latinoamericano, Óscar, porque la anécdota la resumo así, ¿no? Te solicita Ángel Rama, tú me corriges si me equivoco, Óscar, un ensayo sobre un tema que estaba a la orden del día, que es el tema del compromiso político. Sí. Tú haces el texto y ripostan nada menos ni nada más que Vargas Llosa y Julio Cortázar. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese tremendo debate que fue seguido en todo el continente con mucho interés? A ver, yo llegué a La Habana en 1969, en enero. Llegué como jurado del Premio de Casa de las Américas. Mi nombre lo había sugerido don Jorge Salamea. Le preguntaron por un joven escritor que podía ser jurado y los cubanos me invitaron a mí. Yo acababa de regresar de París a fines del 68. Entonces prácticamente estuve apenas 2 meses en Colombia y me fui a La Habana como jurado. A ver, esa experiencia es doblemente importante. Primero, que tuve la posibilidad de conocer a escritores que ya admiraba enormemente, como Alejo Carpentier, poetas como Nicolás Guillén, en fin, una serie de escritores. Conociste a Lezama Lima, por supuesto. Pero eso ya fue una experiencia posterior. Y de pronto, terminado mi trabajo de jurado del Premio de Casa de las Américas, un día me invitan a una oficinita cerrada ahí de Santa María, Roberto Fernández Retamar y Mario Benedetti, a proponerme que me quedara a dirigir el Centro de Investigaciones Literarias que había creado Mario. Mario se iba al Uruguay a la creación del Frente Amplio. El Frente Amplio era el brazo político de los Tupamaros. Bueno, el presidente actual del Uruguay, es uno de los fundadores del Frente Amplio. Claro. Entonces Mario me dijo, y eso va a ser para largo, eso puede ser 1 año o más. Por supuesto, eso era una oferta tremenda. Claro. Yo no me sentía, en principio no debería haberme sentido capaz de aceptarlo, pero tomé la decisión temeraria de aceptarlo y la única condición que puse fue que me permitieran regresar a Colombia, arreglar mis cosas, dejar mis libros a buen recaudo, arreglar algún problema sentimental que estaba dando vueltas por ahí y devolverme a La Habana. Así que en febrero del 69 empecé a dirigir el Centro de Investigaciones Literarias, a devorar la literatura latinoamericana, a volver a leer la que había leído y a leer la que no conocía, de una manera compulsiva, un poco para estar a la altura del reto que se me había planteado. Eso significa un contacto permanente con grandes escritores latinoamericanos y escritores que visitaban a Cuba. En ese momento Cuba estaba en los últimos días de la luna de miel con la intelectualidad internacional. Claro. Al año siguiente viene el caso Padilla, vienen grandes conflictos con los escritores, con la intelectualidad internacional, pero es un momento de una enorme vitalidad. Yo me pregunto qué puede sentir un escritor joven, muy joven en ese momento, con el tema del artículo aquel, y que a uno le riposte Vargas Llosa y Julio Cortázar y se vea de repente metido en un debate con semejantes figuras. ¿Cómo afrontaste eso? ¿Qué sentías como escritor? El reto intelectual, vitalmente, ¿cómo lo afrontaste? Yo no me sentí yo no me sentí orgulloso ni me sentí halagado. Me moría del susto. Claro. Es decir, cuando Retamar me dice, acaba de llegarnos la revista Marcha, no, primero llegó por un despacho de la agencia France Press, la noticia de la respuesta de Cortázar a mi ensayo, La encrucijada del lenguaje, y a la semana siguiente la noticia de la respuesta de Vargas Llosa. Aquí está el librito mítico. Entonces, bueno, por supuesto eso fue a ver, ¿cómo hago para responder a eso? Y me tocó volver a leer mi ensayo y leer muy a fondo lo que fue, sobre todo la respuesta de Cortázar, que la respuesta de Cortázar no tenía la crispación ni la agresividad excluyente. La respuesta de Cortázar abría la posibilidad de dialogar. La respuesta de Mario Vargas Llosa cerraba la puerta. Mario Vargas Llosa es un tipo de intelectual que ha estado cerrando puertas siempre. Entonces, yo en realidad me dediqué a conversar con Cortázar. Y nace de allí una gran amistad, ¿no? De la cual nos referiremos en un momento. Bueno, vamos a hacer un corte y ya regresamos a esta interesante conversación con Óscar Collazos y Alejandro López. Mírame para los cortes.
Bueno, seguimos aquí en Conversan 2 con Óscar Collazos y Alejandro López. Vamos a hablar un poco en este bloque, Óscar, más de tu obra reciente. Digamos que ahí, yo que la he acompañado, hay unos cambios, exploraciones sobre toda la Colombia actual. Ese tema, por ejemplo, de Morir con Papá, con el narcotráfico, lo que haces en el Monte de Venus, lo que haces recientemente con el paramilitarismo. Es decir, ¿qué ha significado para Óscar afrontar este tema de novelar este país más recientemente? Hay que una pequeña referencia cronológica, es decir, yo regreso de Barcelona en 1989. Y regreso porque la España que a mí me gustaba y la Barcelona que había vivido entrañablemente, pues habían empezado a cambiar y ya no me sentía cómodo en ese universo. Y cuando uno se siente cómodo en una ciudad, en un país, pues lo mejor que puede hacer es cambiar. Había un cierto malestar. Ya se había agotado el periplo barcelonés de 18 años. Y regresé a descubrir, no a descubrir una Colombia, a conocer una Colombia cuyo paisaje lo veía desde lejos. Desde lejos, sí. Una Colombia terrible. Claro. Y terrible, pero ni siquiera con la idea de llegar a escribir sobre esa Colombia. Yo venía a escribir una novela picaresca, Fugas, que no tiene nada que ver con esa Colombia, es un personaje colombiano. Pero fue de tal manera golpeante y de tal manera tan incisiva. Sí, yo en los primeros meses de vivir en Colombia, atentados, mataron a Luis Carlos Galán, habían matado en los años anteriores a Guillermo Cano, el narcotráfico le había opuesto al Estado esa guerra atroz y en fin, no podía, tenía que vivir inmerso en eso. Claro. Yo siempre cuento una anécdota, es decir, en un año yo cambié de los cristales de la ventana del edificio donde yo vivía en Bogotá, en las Torres del Parque, los cambié 3 veces, por la onda expansiva de las bombas que estallaban en Bogotá. Estallaban, sí. Entonces, indudablemente, eso sumado a una cierta sensibilidad que yo tenía frente a los temas de la historia reciente de Colombia, pues fueron cuajando poco a poco en historias y en ficciones. Y Morir con Papá es una historia muy sencilla y es una respuesta a la pregunta ¿qué hay detrás de un criminal? ¿Qué hay detrás de un sicario? Y si se da la circunstancia de que el papá y el hijo son sicarios, es decir, como me dijo alguna vez un ex sicario de Medellín, que trabajó en la industria del crimen, trabajaban en la industria del crimen, pues entonces había una dimensión humana en eso que iba más allá de la crónica de horrores en que convirtió al país el narcotráfico y el narcoterrorismo en esos años. Entonces, Morir con Papá es un primer intento de buscarle el alma a ese criminal. Es decir, son las relaciones afectivas entre un hijo y su padre. Y cómo ellos, en el fondo, en esa historia, no son más que unas piezas muy débiles de un engranaje superior. Sirven y los eliminan. Entonces ese fue un poco el propósito. Y de pronto me di cuenta que ya me había encontrado inmerso en ese universo. La experiencia periodística, yo empecé a ser columnista de opinión desde que llegué, a partir de 1990, primero el periódico La Prensa y luego del Espectador. Eso me obligaba a estar permanentemente informado de todo lo que sucedía. Y quieras que no, esa obsesión por la información diaria acaba siendo una especie de depósito de la memoria de aquellos actos. Y esas novelas, las siguientes fueron saliendo no porque fueran el resultado de un proyecto personal, voy a escribir sobre el narcotráfico. Fueron saliendo porque ya estaban en mi sensibilidad y en mi memoria de escritor. De pronto me doy cuenta de que el narcotráfico no solamente había corrompido al Estado, había corrompido la vida cotidiana. Empezaba a corromper la belleza, las industrias de la belleza empezaban a girar alrededor del narcotráfico. Y es cuando se me ocurre escribir una novela como La modelo asesinada y después Batallas en el Monte de Venus. Es decir, y el narcotráfico no es una circunstancia. Yo no estoy muy de acuerdo con la clasificación despectiva que hizo, no sé si Héctor Abad o Juan Manuel Roca, de la sicaresca. Algunos escritores empezamos a escribir sobre el narcotráfico no porque fuera un tema de actualidad,
sino porque el narcotráfico ya era un fenómeno que había creado comportamientos en los colombianos, había creado unos arquetipos, había marcado las conductas de unos nichos sociales y había permeado hasta tal forma al país que acababa siendo un tipo de moral del país, es decir, un país que adoptó la moral del narcotráfico, del todo vale. Entonces, pues indudablemente había que asumir el reto de escribir unas ficciones a partir de eso. A partir de eso, ¿no? Jamás quise escribir crónicas ni denunciar absolutamente nada. No podía evitar el hecho de escribir esas novelas, afortunada o desafortunadamente, ¿no? Y luego viene entonces Darío, llega pues, tras regresar a Colombia, una decisión de Óscar, y es de instalarse en la ciudad de Cartagena. Hemos leído pues con Darío Henao muy festivamente y celebrando siempre ese talento y ese vigor escritural de Óscar. Rencor, por ejemplo, ¿no? Claro. Que ya empieza a recoger pues esa Colombia deformada. Estoy pensando en ese personaje de Keila, maravilloso, doloroso, dramático, ¿no, Darío? Que hemos comentado tantas veces. ¿Por qué Óscar Collazos llega a Colombia y por qué decide en el 98 instalarse en Cartagena? ¿Qué hay en la ciudad que particularmente te haya llevado a esa decisión y qué efectos ha tenido en tu escritura? Es otra circunstancia casual. Llevaba 8 años viviendo en Bogotá, una Bogotá insoportable, una Bogotá tensa, violenta, con una crispación en la gente, una ciudad invivible, y tuve en determinado momento tal grado de estrés que incluso alguna vez llegué a pensar que era un preinfarto, y por prescripción médica me fui a descansar unos días a Cartagena. Y estando en Cartagena me hice la pregunta, bueno, ¿y por qué no me vengo a vivir aquí? Es decir, ¿cuáles son los motivos para que siga viviendo en Bogotá, una ciudad tan estresante, tan agresiva? Y el gran problema de vivir en ciudades agresivas es que uno acaba volviéndose agresivo. La única manera de sobrevivir en un clima de agresividad es respondiendo con agresividad, a menos que quieras convertirte en una víctima. Claro. Entonces, pues me quedé. En ese momento no tenía perro que me ladrara, vivía solo. Me consta, fui muchas veces. Tomé la decisión de irme a Cartagena, casi no conocía a nadie. Me gustaba una cosa, que Cartagena no tuviera una vida cultural. Lo que escandalizaba a algunos amigos míos: ¿y usted qué se va a vivir a Cartagena si no tiene vida cultural? Digo, mucho mejor, así no pierdo el tiempo en la vida cultural y me dedico a escribir. Entonces, pues, me dediqué de una manera un poco atrevida, como siempre pues, he hecho en algunos momentos de mi vida. Ahora escribe frente al mar, siempre lo tiene. A vivir de freelance, seguía manteniendo mis columnas. Y entonces, de todas maneras, la realidad de Cartagena es por un lado una realidad de una belleza extraordinaria, pero por el otro lado la ciudad convive con el horror, claro, con unos nichos inmensos de pobreza, de miseria. De eso das cuenta precisamente el Rencor. Y de ahí sale Rencor. El Rencor sale de un trabajo periodístico, previas que hiciste. De unas crónicas previas que hice con unas entrevistas periodísticas a niños desplazados del barrio Nelson Mandela. Yo publiqué ese libro periodístico y me quedé obsesionado con uno de los personajes. Y al cabo de 2 o 3 años ese personaje revivió, porque tuve información de algo que ya había empezado a pasar en la vida de esa niña. Desplazados del futuro, se llama. Desplazados del futuro. Que es Keila ese personaje, ¿no? Sí. Entonces empecé a construir imaginariamente ese personaje a partir de los rasgos de esa niña de 12 años que había conocido, que ya tenía entonces, cuando empecé a escribir la novela, 15 o 16 años, que había empezado a prostituirse. No quise volver a verla porque la intención no era reconstruir periodísticamente su vida y hacer una crónica de su vida, sino a partir de ahí hacer una elaboración, una reconstrucción imaginaria y ficcional. Entonces de ahí sale Rencor. De ahí sale Rencor, que yo creo que es una de esas obras que uno se desconcierta yo me desconcierto al menos por haber escrito, es decir, cómo encontré una voz femenina de una niña de 16 años que narra durante 200 páginas su vida y que esa voz sea creíble, es decir, cómo un escritor llega, incluso de una manera no deliberada, a encontrar una voz que es la voz que determina finalmente no solamente la novela, sino el ritmo de la novela, los tiempos de la novela. Es una novela, además, que los lectores han acogido muy entusiastamente, ¿no? Y luego viene Señor Sombra, 2009.
siempre Óscar Collazos con esa vocación, Darío, de meterse en los temas difíciles, de no sacarle el cuerpo, como decimos popularmente, a los grandes retos del escritor, como eso, como una realidad abrumadora, violenta, tenaz. Y ahí está el escritor, como una especie de conciencia crítica de la sociedad, como intelectual, pero al mismo tiempo también como ficcionador. ¿Por qué ese empecinamiento en tocarle los cachos al toro? Por curiosidad personal y por interés periodístico, me dediqué a leer todo cuanto existía, ensayos, reflexiones, historias sobre el paramilitarismo y documentos directos de víctimas y de verdugos. Y cuando me encontré frente a ese inmenso y monstruoso material, me di cuenta de otra cosa, que había dejado en suspenso, en Rencor, había dejado en suspenso un tema, y era el porqué del desplazamiento. Keila es el resultado de una familia de desplazados, claro, del Urabá, que atraviesa toda la sabana de Sucre y de Bolívar para llegar a Cartagena. Pero en ese tránsito que había, un escenario de horror impresionante, ese escenario dominado por el paramilitarismo. Y llega a tener una acumulación documental extraordinaria, con lo cual no se puede escribir. Cuando hay un exceso de información es muy difícil escarbar y por dónde empezar. Porque tu decisión ha sido en todo caso afrontar el fenómeno. Claro, como periodista lo haces en tus columnas de opinión, también vamos a hablar de eso un poco ahora, pero escrituralmente has privilegiado no la crónica propiamente, sino fundamentalmente el trabajo del narrador de ficción, ¿no? Me encontré escribiendo esa novela y a ver, como es un fenómeno sobre el cual había muchas respuestas y muchas preguntas y muy pocas respuestas sobre la naturaleza del paramilitarismo pese a las investigaciones, entonces hice la siguiente reflexión, digamos, ¿cuál es la modalidad dentro de la novela que podría permitirme presentar una especie de expediente? Y entonces, por supuesto, la respuesta fue inmediata, es el thriller, es la novela policíaca. Entonces, voy a escribir una novela a manera de thriller a partir de un momento en el cual yo supongo que se acabó el paramilitarismo y uno de los grandes cabecillas del paramilitarismo se ha vuelto un caballero de industria, un hombre muy rico que ya limpió, lavó su dinero, lavó sus culpas, un hombre de bien, y vive en una mansión maravillosa en Bogotá, pero un día ese hombre aparece muerto en su mansión, vistiendo el uniforme de los ejércitos paramilitares de los que fue cabecilla, y además la muerte es de tal asepsia, de tal limpieza, no hay una gota de sangre, que se ve que fue un acto deliberado. Ese es el primer capítulo de la novela. Es decir, ese es el caso, esa es la presentación del caso. Claro. Y toda la novela, y siguiendo un poco el modelo de la novela policíaca, una novela policíaca es la investigación de un crimen. Claro, claro. Entonces fue la reconstrucción de ese expediente que me permitió entonces, ficcionalmente, reconstruir la historia del paramilitarismo y más o menos aventurar hipótesis. La novela transcurre en el 2014. La novela transcurre, es decir, la novela no ha transcurrido todavía. Le faltan 2 años. Entonces, como una hipótesis, ¿qué hay detrás? Vamos a ver quién es el culpable. Entonces eso me permite, como en toda novela policíaca, presentar a unos sospechosos, descartar a esos sospechosos, aumentar un poco más el tejido de sospechas y llegar finalmente a un culpable. Una manera muy inteligente de reflexionar y metaforizar esta Colombia tan terrible, que también en la vida real te ha tocado soportar como hombre de opinión, porque te ha costado a veces amenazas, opinar sobre ciertos temas. Bueno, eso es el gaje del oficio, ¿no? Como periodista. Sí, uno juega fútbol para que lo pateen. Para que lo pateen, sí, exactamente. El que está en la lluvia es para que se moje. Mira, haces un bache muy interesante que es el tema de la memoria con esta novelita de La Laguna, de la historia del Alzheimer, esto que yo tengo curiosidad en contarnos esa preocupación tuya con la memoria. Pues mira, yo te respondo eso. Ahora, después del desayuno en el hotel, yo tenía este libro para regalárselo a Alejandro, te lo voy a regalar. Gracias, Óscar. El señor Sombra, y abrí azarosamente el comienzo de un capítulo y me encontré con una frase
y me encontré que esa frase es la idea de la novela de la que tú me estás hablando. Más reciente. En la laguna más profunda. La laguna más profunda. Susana, el personaje de la novela, vive en la Macarena, en la Perseverancia, vive con su mamá, es una sobreviviente de una masacre, vive con su mamá que padece Alzheimer. Por supuesto, ahí no hay nada reflexivo, ahí no está la decisión de, a partir de esa frase, me encontré con esa pista perdida como uno de los probables orígenes de esa obsesión. La memoria, es decir, memoria y olvido, eso es muy fácil decirlo. Entonces fui construyendo esa fábula poco a poco a través de circunstancias cercanas, amigos que tenían familiares que iban perdiendo la memoria, que padecían de demencia senil, personas cercanas a mi vida. Y fui elaborando la historia, pero la historia inicial iba a ser un cuento. Y es un cuento sobre la felicidad de olvidar. De olvidar, sí. Y se fue volteando. Porque hay una primera fase de la persona que está perdiendo la memoria y es el olvido de todos los códigos de comportamiento social. Entonces se hace una locura maravillosa. Claro. La gente que está perdiendo la memoria frente a la gente que tiene memoria, eso es vergonzoso y en la primera fase pudor. son maravillosos. Es una liberación. Y esa primera fase es una liberación. Entonces de ahí viene una hipótesis. Y es maravilloso. ¿Qué es la felicidad? La felicidad sería la libertad absoluta, la libertad de poder hacer todo. Pero como no podemos hacer todo, porque hay alguien a quien afecta esa libertad absoluta, entonces la fase siguiente ¿qué era? Era hacerle un seguimiento a la historia. Y ahí fue cuando surgió la idea de que una niña de 12 años acompañara a su abuela en todas las diferentes fases de la pérdida de la memoria. Yo he visitado montones de colegios en este año, de colegios de secundaria, donde la novela ha sido adoptada como una de los textos de lectura. He hablado más o menos con 7.000 o con 8.000 muchachos que han leído la novela. Y hay una pregunta que siempre surge. Bueno, y usted, además de contar la historia de esa niña a cuya abuela está perdiendo la memoria y que se empecina en reconstruir lo que la abuela está olvidando, ¿usted quiso hacer una metáfora del país? Y a mí me llama la atención porque en ningún momento mientras estuve escribiendo la novela me di cuenta que detrás podía haber esa lectura. Claro. Y es que la única manera de crear memoria es recuperar la de aquellos que la están perdiendo. Claro. Sí, es la única manera. Y hay una pregunta que me surge que es lo más paradójico. Sé por algunas cosas que me contaste en Cartagena, muy de los encuentros, es el tema de García Márquez. En cierto momento me contaste que ya empezaba a tener olvidos, por ejemplo, de un bolero, de una cosa, y ha ido avanzando eso, que es un poco la pérdida de la memoria de uno de los hombres más memoriosos de este país. Sí. Pues es una tragedia. El último libro que publicó García Márquez fue en el 2004, Memoria de mis putas tristes. En 2002 había publicado Vivir para contarla. En el 2007, cuando le hacen la gran coronación en Cartagena, toda la reunión de las academias de la lengua. Con el rey de España. El cuarto congreso de la lengua. El cuarto congreso de la lengua y se hace en homenaje a él, a los 40 años de publicación de 100 años de soledad, los 60 años de vida literaria. Ya empezaban a asomarse algunos síntomas de la enfermedad, perfectamente comprensibles. Es algo que todos sabemos. Uno empieza a vivir y uno empieza a olvidar. Claro. Es decir, uno está viviendo y olvidando. Es como una especie de recipiente que todos los días desecha algo. Se le meten cosas y no sé, lo movemos y bota muchas cosas. Bota, sí. Entonces no sabemos dónde dejamos la camisa o los zapatos la noche anterior. Y eso nos sucede desde la infancia. Claro. Ahora es doloroso, pero voy a decir algo y voy a confesarlo públicamente porque no es nada indecoroso. Yo empecé a pensar en esa historia de la libertad absoluta del olvido viendo el comportamiento de García Márquez al año siguiente. Pues he tenido la fortuna de que en diferentes ocasiones he estado con él y entre el 2008 y el 2009 ya los síntomas de la enfermedad eran cada vez más evidentes. Cada vez más evidentes y eran progresivos. Y eso me impulsó a escribir este relato.
tema de la memoria. De hecho, has escrito sobre García Márquez, La soledad y la gloria en el 83, has tenido una relación pues bastante cercana con el Nobel, una figura tutelar de la literatura colombiana y latinoamericana. ¿Cómo ha sido un poco esa relación, Óscar, con una figura pues emblemática, maravillosa, pero también con muchos matices, ¿no? Con muchas aristas? Una cierta cercanía afectiva y una cierta distancia, una prudente distancia física. A ver, yo siempre me resistí en Barcelona, por ejemplo, a frecuentarlo, por una razón muy simple, porque era una persona demasiado demandada, demasiado solicitada por todo el mundo, y yo sabía que eso debía ser muy engorroso para él. Entonces, las pocas veces que nos vimos en esos 3 o 4 años que coincidimos en Barcelona al principio, pues eran ocasionales, creo que fueron buscadas 2 o 3 veces. Yo siempre he mantenido esa distancia, una distancia por respeto. Por respeto a García Márquez. Por respeto a él. Pero me he dado cuenta que ha sido entrañable, es decir. Sí, ha sido una buena relación. Bueno, como ustedes ven, con Óscar Collazos tenemos que ver muchísimos programas. Lleva ya casi 50 años como escritor, es quizás uno de los más dedicados al oficio de la escritura por encima de todo, nuestro entrañable Óscar Collazos. Entre otras cosas, doctor honoris causa de la Universidad del Valle. Mucho honor. Entonces, mucho gusto es que haber estado aquí en Conversan 2 y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Alejandro, Dios, Darío. Gracias por la invitación. El tiempo va muy rápido. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.